Buenos días, muchas gracias por estar acá al arranque o el arranque de esta es la octava edición de Diálogos del Mostrador, nuestra apuesta a la conversación, al diálogo. Suena un cliché, pero creemos que conversar es siempre mejor que pelearse. Para los que son nuevos a este evento, es primera vez en 3 años que volvemos a hacerlo en persona. Aprovecho las gracias a Price, que siempre ha sido el anfitrión y que nos ha apoyado desde el inicio. Lo mismo con Enel, con CAP, y ahora se sumó este año la CAF, el Banco No de Desarrollo de América Latina. El formato es, yo converso con mis panelistas, primero Eugenio Tironi, sociólogo, Alfredo Moreno, empresario, director de empresa, exministro de 2 gobiernos. La idea es que conversemos del tema que nos convoca y después se deja un espacio para que participen. Normalmente invitamos entre 20 y 25 personas para que se genere algún tipo de conversación. Federico Ivanón, que es el director responsable del Mostrador, no pudo venir, pero sí les mando una bienvenida y muchas gracias. Habiendo dicho eso, ¿qué nos convoca? Nos convoca el tema de este año, que el ciclo es estas tensiones que se han desarrollado tan fuerte entre el desarrollo, el capitalismo y la democracia. La primera vez que yo pensé en esto, yo todavía vivía afuera, el 2011, elecciones en España todavía fuertemente golpeada por la crisis financiera de 2008-2009, Rajoy gana las elecciones, el titular del diario El País fue: Rajoy gana con la mayoría más amplia de la historia de la democracia española y con el menor poder en la historia de la democracia española. Fuerte el titular, y en ese momento yo trabajaba en Bloomberg Financiera, y el tema era que el gobierno español, que los países del sur de Europa tenían un problema muy grande, Grecia terminó quebrando, pero estaba Italia y España en cualquier momento, cualquier decisión que tomaban los gobiernos, el mercado o los premiaba o los castigaba. Y los bonos subían y la tasa de interés del bono que pagaba España por emitir deuda y lo que le permitía hacer el Banco Central Europeo no le permitía gobernar. Entonces va a tener poco poder, pero con una mayor. Entonces acá hay una tensión entre soberanía, democracia y el capital. Ejemplo reciente, en Inglaterra, la primera ministra Liz Truss, que duró menos que una cabeza de lechuga, duró 6 semanas, presenta un mini presupuesto, un mini plan económico, con mayoría en el Congreso, mayoría bastante amplia, más que tiene el partido en el poder, y en menos de 2 semanas el mercado se la pitea. El mercado no le cree, el mercado que esto va a ser muy deteriorante para la economía británica, las tasas de interés se le disparan, tiene un impacto en los fondos de pensiones, tanto los estatales como los privados, y el mercado termina convenciendo a su propio partido de que ella tiene que renunciar y tiene que poner otro líder. Y acá en Chile, a una escala mucho menor, este gobierno democráticamente electo, sin mayoría en el Congreso, presenta una reforma tributaria, ya que estamos en Price, hablemos de impuestos, ¿no? En las cuales uno de estos temas, que no es solo inherente en Chile, sino que se habla en todo el mundo, es esta relación entre el capital y el trabajo, un impuesto al patrimonio, que democráticamente un país puede hacer, pero como el capital es global, la plata se va, y los ejemplos en el mundo donde se ha tratado de aplicar esto no han sido exitosos. Entonces, ese es el tema que nos convoca, esta tensión que para muchos es inherente y que tiene un poco en jaque a las democracias, porque hay unas minorías grandes o mayorías pequeñas que se sienten que la democracia no le está dando ciertas respuestas. Yo voy a empezar con el sociólogo, porque tú has escrito alguna, tangencialmente quizás de algunos de estos temas. Así que, Eugenio, te dejo el tema para empezar bastante amplio, que lo comentes. Yo creo que efectivamente hay bueno, el conflicto entre democracia y capitalismo es como clásico, o sea, porque el capitalismo hace una promesa que es incumplible para la democracia. O sea, el capitalismo, digamos, más bien al revés, la democracia promete igualdad y el capitalismo es incapaz de generarla. O sea, si generara igualdad no tendría estímulo, digamos, para crecer. Entonces hay una tensión inherente entre capitalismo y democracia. Los dos, y por eso mismo, por esa tensión es que son tan complementarios. Si el capitalismo no descansa
en la promesa de igualdad, su propia justificación no tendría sentido. Entonces hay permanentemente una tensión, yo creo, en torno a esos dos valores. O sea, el capitalismo per se genera desigualdad porque está basado en una relación capital-trabajo y está basado, digamos, en la idea de que las recompensas no son idénticas para todos, pero la democracia al mismo tiempo nos ofrece que somos todos iguales. O sea, y esta es la explicación de por qué la socialdemocracia ha sido una fórmula tan exitosa, digamos, y tan recurrente en el mundo, porque ofrece precisamente una ecuación, más bien ofrece una narrativa de adecuación. Vale decir que la política es capaz de corregir las desigualdades que genera el mercado. O sea, que la democracia es capaz de corregir la desigualdad que crea el mercado. Y es por esto mismo, creo yo, que el capitalismo sin esa narrativa socialdemócrata le cuesta tanto sobrevivir y produce tanto estallido, para referirnos un poco a nuestra realidad chilena. Porque un poco lo que nosotros hemos vivido en Chile, ¿no es cierto?, de una idea de tener una sociedad contractualista basada exclusivamente en contratos individuales, en la cual los logros y los prejuicios son imputados a cada persona, en la cual se supone que cada uno actúa racionalmente, movidos por el interés, donde no existe el principio de solidaridad, sino, digamos, frente al confesor. Eso genera y eso no es compensado por el sistema político, o es compensado tardíamente por el sistema político, o el sistema político mira para el techo, caso ISAPRE, caso AFP, caso educación. Y todo descansa en esta red de contratos propias del capitalismo. La cosa produce ese sistema produce un sofocamiento, produce un agotamiento, produce una frustración, que termina en estas cosas tan extrañas como fue el estallido. Entonces, a lo que voy con tu planteamiento general es que encontrar la ecuación, digamos, entre democracia, que supone igualdad, y capitalismo, es, como yo diría, la tarea que sobre todo la política, y también creo yo que el mundo de la empresa tiene por delante. Alfredo, la misma pregunta y de una perspectiva, porque tú eres empresario, eres director de empresa, pero fuiste ministro en 2 gobiernos, estuviste 8 años con la responsabilidad de tocar la guitarra, como dicen. ¿Cómo se ve desde adentro? ¿Cómo se ve esta tensión? Y en teoría, si no queremos referirnos a la coyuntura actual, está bien, más filosóficamente incluso. No, pero primero, muchas gracias por la invitación. Yo no sé si voy a decir lo mismo o justo lo contrario de lo de Eugenio, pero quiero partir, digamos, de otra parte. No hay ningún ejemplo de democracia donde en el fondo no haya libertad para las personas para emprender y para hacer lo que hoy día podríamos denominar capitalismo, así como cosas genéricas, ¿no? Todos los modelos socialistas, no hay democracia. No se puede aplicar el receta, para ponerlo al otro extremo, ¿no es cierto?, del comunismo si no hay, digamos, una dictadura. Ni en Corea del Norte, ni en la Alemania Oriental, ni en Rusia, ni en Venezuela, ni en ninguna otra parte. Para poder, digamos, ir contra la naturaleza humana, de que tenemos diferencias por naturaleza. Hay unos que corren más fuerte, hay unos que son más grandes, hay unos que son más chicos, hay algunos que son más rápidos, en fin, hay de todo, ¿no? Y el ser humano ha podido llegar a ser la especie dominante y a poder avanzar en base a poder sumar las capacidades de cada uno y hacerlas complementarias. Si eso no es así y hacemos que todo el mundo se vista igual, haga exactamente igual, entonces yo creo que el problema que tenemos es que tenemos un diagnóstico, en mi opinión, que es equivocado. El problema que tenemos no es ni la democracia, no es que el sistema de la democracia no tenga problemas, está lleno de problemas. Churchill decía, el sistema de la democracia, no sé las palabras exactas, pero en el fondo es malo, pero es el mejor que hay. Claro. El capitalismo tampoco es perfecto, pero es el sistema que ha permitido que el mundo se desarrolle. Sí, lo raro es lo que nos ha pasado en los 2 últimos siglos. Hasta el año 1800 de la historia de la humanidad, el mundo creció cero en ingreso per cápita, 0. Y lo que hemos vivido en los últimos 200 años es lo raro. Lo raro es que la iniciativa humana empezó a encontrar cosas nuevas, a inventar cosas nuevas,
tenemos todos los días una revolución y eso ha revolucionado la calidad de vida. Comentábamos con algunos antes de empezar cómo era Chile hace no tantas décadas atrás. Y claro, es un cambio impresionante, no solo por lo que ha hecho Chile, por lo que ha hecho la humanidad. El problema que tenemos no es ni el capitalismo ni la democracia. El problema es que esos dos sistemas se pueden hacer bien o se pueden hacer mal. Y segundo, que tenemos unos desafíos increíbles como seres humanos, como sociedades, a los cuales tienen que acomodarse estos sistemas, que obviamente no son perfectos, son lo que podemos hacer, son problemas reales. ¿Cómo se adecúa, por ejemplo, la gente a un cambio tecnológico que hace que hayan unos cambios impresionantes? Empresas que eran extraordinarias son completamente eliminadas minutos después por uno que recién está entrando. Hablábamos de, por ejemplo, Amazon, Mercado Libre y otros antes de empezar esta sesión. ¿Cómo hacemos, digamos, que personas que durante años realizaron una cierta profesión, un cierto conocimiento que les resultaba muy bueno y de repente hay una disrupción tecnológica que lo cambia completamente? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, en el caso de Chile, en mi opinión, que jóvenes que vieron que sus padres tenían un desarrollo enorme y hoy día, producto de las regulaciones y lo que hacemos, ellos no son capaces de tener una vivienda propia? La gente dice, mira, los jóvenes no quieren tener casa. No es que no quieran tener casa, es que no pueden comprar una casa. Porque en Chile los precios de los terrenos han subido 15 veces. En 2 puntos han subido 3 veces, en Nueva York, pero en Santiago subió 15. Entonces, algo estamos haciendo mal, porque no hay una democracia. Hay una manera de hacer las cosas bien y una manera de hacer las cosas mal. Pero voy a interrumpirte porque creo que lo que va es que, por lo menos los que estamos acá, nadie propone que estos dos extremos, pero como dijo Eugenio, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, Occidente, hablemos de Occidente que lo conocemos mejor y en nuestra herencia cultural, le encontró una vuelta a esas dos tensiones, que son inherentes, porque un extremo, claro, es Corea del Norte y el otro extremo es, no sé, lo que quiere Milei en Argentina, no vender órganos, no un neoliberalismo desatado. Pero la socialdemocracia europea, o una versión de ella, logró encontrar ese balance en que la gente estaba dispuesta a tolerar por siempre que tuviera oportunidades, tuviera un sostén social, pero una combinación de este disparador que fue que el capital y el trabajo quedó acá y el capital está acá, y esta revolución tecnológica que nos está cambiando la vida en una forma mucho más rápida que la política capaz tenga la habilidad de incorporarla. Esa tensión hace que la democracia, como la concebimos los que estamos acá y algunos que son más jóvenes, esté siendo tensionada, ni siquiera cuestionada. Y se manifiesta en Brexit en Gran Bretaña, la irrupción de Trump, no por lo que lo defienda, los extremos acá en América Latina, que siguen creciendo porque esta democracia o la versión de la concertación acá en Chile no estaba dando la respuesta a esta nueva realidad. Entonces, pero ¿cómo es la respuesta? ¿Cómo respondemos a eso? Porque efectivamente el capital tiene mucho más poder que la democracia soberana. A mí, si no me gusta, yo saco mi plata de ese país y me suben mucho los impuestos. Y uno dice, bueno, el mercado te disciplina. Te dice, bueno, pero puede ser que en un momento donde se pasa la raya, porque los que estamos en esta audiencia, en esta sala, probablemente tenemos culturalmente mucho más que ver con este equivalente en Londres que con alguien que vive a 10 kilómetros de acá en La Pintana. Nos vestimos en las mismas marcas, no escuchamos Netflix, las mismas películas, Spotify, la misma música, pero tú le preguntas a la persona que trabaja en mi casa y no conocía Netflix. Y esa persona es chilena, vive a 10 kilómetros. Pero Iván, eso es lo que ha pasado siempre. Está bien, pero la ahora... gente, pero espera un segundo. Sí. Europa tenía castillos, tenía una riqueza enorme, mientras en Estados Unidos no había absolutamente nada. Eso fue hace solamente 200 años, 250 años. La gente vio oportunidades en Estados Unidos. Mira lo que es Estados Unidos. Estados Unidos hoy día, sumado, es más que Europa completa. Entonces, la gente se ha movido siempre, se mueve hacia donde hay oportunidades y se retira de donde no las hay. Lo que pasa es que antes era más lento, hoy día se mueve más rápido, por lo tanto tenemos un desafío mayor. Pero la naturaleza humana no la va a cambiar, digamos, así funcionan las personas. Las personas buscan oportunidades y eso permite, ahí estamos en el concepto del capitalismo, que podamos, ¿no es cierto?, todos a su vez progresar. No es una cosa perjudicial, es una cosa en la cual va buscando cómo encontrar nuevas fronteras, nuevas cosas que hacer.
Así ha sido siempre y hoy día no es diferente. Hoy día lo vemos con una instantaneidad más grande. En Chile pasó con las salitreras, pasó con el cobre, pasó con todas las actividades. En las últimas décadas en Chile hemos visto movimientos impresionantes. Hoy día tenemos, por ejemplo, se está hablando del problema, ¿no es cierto?, de la biodiversidad respecto a la industria del salmón. La industria del salmón no existía ni siquiera en nuestras mentes. No sabíamos que existía la posibilidad de tener salmones en una jaula hace pocas décadas atrás. La pregunta es cómo reaccionamos frente a esa realidad. Voy a ponerle un ejemplo de la democracia. En el ejemplo de la democracia, yo lo que quería mencionar era simplemente que, vuelvo a repetir, la democracia es lejos el mejor sistema. Que es perfecta, no es perfecta, nunca ha sido. Que hoy día tiene desafíos enormes, como tú mencionas, ni una duda, producto de realidades, como por ejemplo cómo nos informamos, cómo estamos depolarizados. Eso me parece a mí que son los grandes temas, cómo lo hacemos. Cambiamos, por ejemplo, ahora probablemente vamos a tener que innovar y vamos a tener que cambiar el sistema político. Ya lo habíamos cambiado antes, yo creo que nos equivocamos, vamos a tener que buscar un acomodo. Que le apuntemos o no le apuntemos, ojalá lo tratemos de hacer bien. Perfecto no lo vamos a hacer porque no hay una manera perfecta. Pero cómo nos acomodamos a una sociedad mucho más compleja, más polarizada, con cambios mucho más grandes, donde las generaciones de una generación a otra ya no somos iguales, somos muy diferentes, donde las especificidades de cada uno de nosotros cada vez son más evidentes, cada uno es parte de su grupo. La gente hoy día, los niños ya no ven la Católica o el Colo-Colo, sino que ven el Barcelona. ¿Cómo mantener un país unido que no tiene una cosa que lo pueda aglutinar en la cultura de todos los días? Bueno, esos son los desafíos que yo creo que tenemos, que personalmente yo creo, desgraciadamente, a veces se analiza mal, por eso hice el comentario inicial, como si esto fuera un problema entre capitalismo y democracia. Si no son problemas entre capitalismo y democracia, la democracia está comprobado que es el mejor sistema, y el capitalismo es el mejor sistema de dejar que la libertad de las personas. La pregunta es cómo enfrentamos las situaciones de hoy, acomodamos las dificultades. El problema es la solidaridad y la igualdad. Esto es un cambio que tienen que hacer incluso las empresas. Imagino que después vamos a hablar un poco de eso, de cómo tienen que ser no solo la democracia, sino que las nuevas empresas. Bueno, yo lo que hablo más que un problema, la verdad es que hay una tensión inherente en donde estamos. Mi pregunta a ti, Eugenio, habiendo escuchado ni siquiera me quiero, si queremos referirnos a Chile, refirámonos, pero en general, ¿están las democracias occidentales amenazadas porque no pueden manejar esta tensión que probablemente tiene razón? Antes teníamos 20 años para acomodarnos, ahora tenemos con la erupción de ChatGPT en 3 meses, cambió dramáticamente muchas cosas de hacer. Y en nuestra región, en que la gente dice, oye, ¿sabes qué? Esto es muy lindo la democracia, pero aquí ¿sabes que el modelo chino puede ser una autocracia? De que sacó a 600 millones de personas de la pobreza en 30 años, no tienen libertades políticas, pero tienen comida. Mi pregunta a ti como sociólogo, ¿está la democracia en Chile o occidental, tiene las herramientas para reinventarse y lidiar con esa tensión? Mira, yo creo que, digamos, yo estamos de acuerdo que la virtud, digamos, el combustible, la energía más inteligente que se ha encontrado en nuestro hidrógeno verde, digamos, para hacer que las sociedades progresen, evolucionen, se adapten, esta contradicción entre el ideal democrático y el ideal capitalista. Y por tanto, la cuestión está en no cómo elimino uno por el otro, sino cómo gestiono su tensión, ¿no es cierto? Y ese ha sido el juego de la política democrática por lo menos desde la posguerra en adelante en todo el mundo. Se han encontrado distintas fórmulas por ciclos, por péndulo, más socialdemócrata, más neoliberal, pero por ahí se ha ido avanzando. Hoy día, efectivamente, yo creo que hay demasiadas fuerzas disruptivas. O sea, uno que, claro, que más hablamos nosotros en la tecnología, la rapidez con que avanza la tecnología y la rapidez con la cual la tecnología le entrega poder al pueblo. O sea, la tecnología es la principal herramienta de democratización, más que el voto. El grado de empoderamiento de la población respecto a las élites de cualquier tipo es gigantesco. Entonces, esta pérdida de liderazgo de las élites
morales, académicas, políticas, intelectuales, empresariales, es tremendo, por lo cual se produce un grado de horizontalidad que no sabemos cómo administrar. Después tenemos, o sea, la inteligencia está mucho más compartida, la información está más compartida, la capacidad de inquisición está mucho más extendida, y esta ha producido un grado de perplejidad en las élites de las cuales todavía no se repone. Y yo creo que lo segundo que tenemos, para decir algunas cosas nada más, es el tema de la migración, porque como bien dice Alfredo, la gente se mueve en función a veces de sus oportunidades, a veces simplemente de su seguridad, o simplemente para arrancar del poder político, o del hambre. ¿Y qué hacemos con ese fenómeno? O sea, nosotros lo estamos viviendo fuertemente, América Latina lo está viviendo por primera vez, en nosotros nos sale realmente barato la cuestión, porque nosotros no viene con la migración, no viene otro idioma, no viene otra religión. Europa lo vive mucho más dramáticamente. Europa ha encontrado su fórmula, que ha sido, de cierto, crear estos receptáculos de migrantes en Libia, en Turquía, a costa de ponerle el Lucas. Más o menos Trump trató de arreglarlo con AMLO y de dejar ahí a Ciudad Juárez a cargo de los migrantes venezolanos. Esas fronteras también se están rompiendo. Nosotros no teníamos esa frontera, la estamos armando ahora. Y por eso hay que ponerle buena cara a Maduro, a Arce, hay que mirar al techo en Perú, y eso podrá hablar después Alfredo, que es bastante más entendido, pero hay que actuar con un pragmatismo. Pero tenemos el tema de la migración. Y yo creo que hay una tercera cuestión que es tremendo, es que dado el nivel de volatilidad que tiene el capital, como tú dices, dado el nivel de disrupción tecnológica y dado el nivel de migraciones, de traslado de población, se requiere de un sistema regulatorio, yo diría regulatorio, ni siquiera de un sistema político mucho más flexible, mucho más rápido, con una capacidad de decisión del sistema político que no tenemos. Yo vuelvo por eso, porque me parece que es tan paradigmático el caso de la AFP, el caso de la ISAPRE, tan paradigmático, particularmente el caso de la ISAPRE. O sea, es un temporal que estaba pronosticado, que lo sabíamos hace 10, 12 años, en que todo el mundo escupió para el cielo y gritó y protestó y alegó. Y hoy día todos decimos que yo lo dije, yo lo advertí, pero no, el sistema no hizo nada. El sistema no fue capaz de actuar. Entonces, ahí tenemos un problema de asincronía que yo creo que es medio... Yo no sé si esto ocurre en todo el mundo, yo creo que ocurre menos en los países parlamentarios. Mira, pero ahí tenemos un problema, lo tiene Estados Unidos hoy día, que no tiene presupuesto, pero se nos está emancipando demasiado las corrientes sociales, culturales y económicas respecto a la capacidad que tiene el sistema político de encauzarla. Bueno, este es un perfecto pase, porque preparándome para este programa, para este evento, volví a leer en abril del 2021, el Financial Times, no diríamos que un medio marxista, escribió una editorial en la portada, en el contexto de la pandemia, y fue: quizás es hora de repensar un impuesto al patrimonio. Y más allá de si está bien el patrimonio, habla de lo que tú estás hablando. Dice: el poder del capital es tan grande ahora de que las herramientas democráticas para evitar el problema que este balance se vaya muy es tan grande que está cooptando el sistema regulatorio, está cooptando el sistema político. Se refería principalmente a Estados Unidos más que a Gran Bretaña, pero estaba en general, que la diferencia entre el capital y el trabajo. El capital sabía, por razones inherentes al capitalismo, se disparó tanto el poder que ellos tienen de cooptar el sistema regulatorio, el sistema político, que esa palanca que era el sistema político democrático que ajustaba el balance y que la sociedad sentía, bueno, el sistema también funciona para mí, se estaba desbalanceando. Y terminé diciendo, bueno, y en la pandemia hemos visto, ¿no?, que quizás hay que repensar una forma, y no dice cómo. Entonces, Alfredo, ¿cómo le respondemos, no, a una persona que el tema de salud en Chile, hace 15 años, tú estuviste en el primer gobierno cuando el ministro Mañalich trató de hacer algo, no pudo, la AFP uno lee la comisión Bravo, la comisión Marcel, y podría haber hecho un copy-paste, cambiándole un par de cosas, y seguimos en la misma. Entonces, esa falta de un sistema político de poder responder a estas necesidades sociales,
Y es verdad, Chile no es el único país, lo están viviendo todos. ¿Cuál es la respuesta? Yo sé que la respuesta fácil es más democracia, pero ¿cómo? ¿No? Bueno, yo creo que ahí estamos, lo que yo pienso son los problemas reales que tenemos y que déjame agregar un aspecto que tiene que ver con la cultura. O sea, desgraciadamente hoy día nuestra cultura no está preparada para lo que estamos enfrentando. Reaccionamos más lento, los políticos no son capaces de hoy día tomar las decisiones. Hoy día lo que tenemos son políticos de encuesta, ¿no? Mira la encuesta, ¿qué es lo que dice la encuesta? Mira los cambios que ha tenido Chile. La encuesta dice A, todos votan A. Los cambios dicen B, eran buenos los retiros, ahora son malos los retiros. Las mismas personas, en 5 minutos. Y esto respecto de todos los temas. Entonces tú podrías prever lo que va a pasar dependiendo de la encuesta, sacas una encuesta y después dices como... O sea, si no tenemos una opinión, entonces es difícil, digamos, poder... yo creo que más bien la política, el sistema político, cómo reacciona frente a una sociedad que reacciona muy rápido y como bien dice Eugenio, puede expresar su opinión en forma automática y hace perder poder a todos, a la élite política, social, económica, todo. La gente directamente dice su opinión, equivocada o no equivocada, lo importante, inmediatamente el sentimiento está. Entonces yo, digamos, creo que el problema no está tanto en lo que tú denominas, digamos, el capital. Siempre las personas van a tratar de imponer sus intereses personales respecto del grupo. Así es. La pregunta es cómo la democracia, ¿no es cierto?, hace que esos intereses estén adecuadamente regulados y no puedan pasar por sobre los demás, porque si no, digamos, este ideal de igualdad, que no es una igualdad de resultados, sino que es una igualdad de que las reglas sean para todos, no se puede realizar. Entonces, yo creo que el problema que tenemos hoy día es en la política. ¿Cómo tenemos un sistema, calidad de los políticos, una cultura que haga que, digamos, así como anteriormente, digamos, nos enseñaban que había que ser honesto, que había que ser transparente, que había que cumplir los compromisos? Bueno, ¿cuáles son los elementos que hoy día, digamos, la cultura tiene que reaccionar para poder tener personas que estén adecuadas a la realidad de hoy? Hoy día, ser auténtico, responsable y ser, digamos, moralmente correcto, a lo mejor es también saber decir que lo que la gente está diciendo en un momento, yo tengo que decir que yo no opino de esa manera, aunque me signifique un costo. Muchos de los políticos de hoy día no operan de esa manera. Entonces, yo no estoy seguro cuál es la solución, pero que sí creo que la solución está más bien en cómo nos organizamos como sociedad, que en pensar que, digamos, la fuerza económica o la naturaleza humana va a ser diferente. Nunca ha sido diferente con ningún otro sistema. No tiene que ver con el capitalismo ni con la forma de organizarnos, tiene que ver con la naturaleza humana. La naturaleza humana, como por ejemplo hablábamos del problema de la migración, el problema es que la gente va a migrar si no puede vivir ahí porque está pensando en su familia, va a pensar cómo lo puede hacer. Tú puedes poner todas las trabas y las personas del África y del Medio Oriente tratan de cruzar Europa porque en una parte ganan $100 y en el otro ganan 10.000. Entonces, si no pueden comer en una parte, van a irse al otro lado. Entonces, el problema es cómo resolvemos donde está el problema de los $100 y, digamos, las barreras no lo van a arreglar. Sí, pero el problema es que por muchos años había un sistema político, hablemos de democracias occidentales, que le encontraba balancear esas tensiones. Ahora parece que estamos viviendo un periodo tan disruptivo que no le estamos contando la vuelta. Que las tensiones son muy superiores. Es que yo creo que, pero yo creo que, yo dije en delante e insistiría, claro, que el sistema político tiene un retraso respecto a la velocidad con que se mueve y se adapta la sociedad, la economía, la cultura, pero no pasemos por alto el rol que tienen los incumbentes, o sea, y el rol que tiene el cortoplacismo del capitalismo. O sea, el capitalismo por definición, y si no fuese así, no funcionaría, opera en el corto plazo. ¿No es cierto? Y opera en función, dado el sistema que tenemos, de maximizar la ganancia. Y encontró una fórmula perfecta
por esta vía que yo llamaba contractualista. Yo recomiendo mucho un libro de Andrés Vil, lo he recomendado mucho, Andrés Vil con un economista, con un ingeniero industrial, que se llama Contra la Libertad, en que relata muy bien lo que es este proceso de transferir cuestiones como la salud, las pensiones, la decisión respecto a la educación, la anticipación respecto al futuro, se la traslada a las personas y lo deja dependiente de su gestión, de su inteligencia, de su información, de su conocimiento, y si no funciona, es su culpa, es que no le echó benzina al Mercedes-Benz. Pero el sistema es totalmente inocente. Y si el sistema falla, es que la clase política no hizo la reforma. Entonces, esa suerte de inocencia del capitalismo respecto a sus consecuencias, yo creo que no es sostenible más por la importancia que tiene el capitalismo en la vida de las personas. Y porque el capitalismo y las empresas tienen más capacidad de anticipación y más poder, muchas veces, de que tiene el sistema político, para presionar por la flexibilización, el cambio de regulación, por ejemplo, el sistema eléctrico, ya que aquí hay muchos electricistas. Generadores. Pues está bien, yo creo que lo olvido. O sea, yo creo que como que uno echa de menos que un poco lo que hace un Bill Gates, por ejemplo, ¿no es cierto?, con el tema de las vacunas. O sea, no le está echando la culpa a que no se pone de acuerdo la OMS. Él genera el cambio en la OMS, lo que se hizo en la pandemia, lo que se está haciendo con el cambio climático. Yo echo de menos cómo no lo hemos hecho, ¿no? Respecto de estos temas como pensiones, salud, educación y tantos otros, que hoy día en Chile al menos están en manos del sector privado. Mira, preparándome para este programa, vi un video de hace un par de meses. Hay un banquero en España, se llama Mario Conde, estuvo preso, pero Mario Conde dio una entrevista que habla justo de esto. Entonces el periodista le pregunta, ¿quién tiene más poder, tú cuando eras banquero o el presidente de España? Y dice, yo mucho más. Dice, yo controlaba el 1.5% del PBI de España, teníamos 15.000 clientes en el banco, la mayoría empresas medianas y grandes, y tenía contratado agencias de comunicación, etcétera. Y yo no tenía que pedirle permiso y sugerir. Yo, por ejemplo, si quería que contrataran a Alfredo en tal empresa, yo llamaba. Y por el banco, oye, contrata a Alfredo, por favor. Si estaba de buen humor, decía por favor, lo decía el banquero. El primer ministro tiene y dice, oye, mira, los que acá trabajaban política, oye, mira, tengo este tipo de Temuco que fue muy bueno, fue concejal, ahora se viene a Santiago, le interesa el tema financiero. Es mucho más complicado, Entonces dice, no, tenía mucho más poder yo cuando era banquero que un primer ministro. Entonces, ese desbalance que el sector privado, cuando está canalizado, tiene mucho más fuerza y poder de implementar cambios, para bien y para mal, que el sector público. Y tú que eres empresario y director de empresa, el empresario chileno, la empresa chilena, yo diría que incluso mucho antes del estallido, venía, no sé si la palabra es cuestionándose, pero repensando un poco su rol, de cómo seguir siendo un actor relevante, activo en este nuevo Chile, por usar el cliché. No. ¿Cuál es el rol de una empresa ahora en este sistema como actual? Dos comentarios. Primero sobre lo que dices de Mario Conde. Con razón terminó donde terminó. Claro, ¿no? Terminó preso. Porque francamente, si alguien dice eso, el grado de desubicación respecto a la realidad que tiene, porque lo que dice es completamente falso. Y desgraciadamente, este es el problema que tenemos en la sociedad. La gente cree que tú diriges la información en Chile. Que porque tú escribes una cosa, las cosas van a ser así. No, y tú consideras, supongo, que en realidad tú escribes la información que tiene y lo que está pasando. Y que ojalá sea verdad. La gente cree que los medios de comunicación crean. Otros creen que personas como Eugenio dirigen la sociedad porque dan opiniones, escriben columnas, y entonces la culpa es lo que dijo él o gracias a él se consiguió tal cosa. Ninguna de las tres cosas son ciertas, ni el señor Conde ni otros como él son más poderosos que nadie, al contrario, son una hoja al viento y en un segundo lo soplaron.
Ni tú diriges las comunicaciones, ni el diario El Mercurio, ni la televisión, no sé qué. No es verdad. Este es el problema que vivimos pensando en que los otros son los malos, son los que crean. Ninguna de esas cosas es verdad. Todos somos hojas al viento, ¿no? El problema que tenemos es el viento y cómo construimos. Los mismos problemas los tres chanchitos. Cómo construimos una casa de piedra, una casa de paja o una casa de madera. No tenemos otro problema, no es diferente. El problema es que el problema es más complejo. El viento es más complejo, la construcción es más compleja, todo es más complejo. Hay que sacar permiso ambiental. Pero por eso hay que hacer permiso ambiental. Déjame ir ahora a la segunda parte de la parte de las empresas. Yo sí creo, y dedico parte importante de mi tiempo a eso, que el sector privado puede hacer muchas cosas. Un ejemplo es lo que mencionas tú de Bill Gates. Hay gente que tiene mucha plata, no el poder, él no puede cambiar tampoco el mundo, pero sí puede hacer un aporte, sí puede hacer un aporte. Y va a ser además una persona más feliz, va a ser más feliz a otros si hace un aporte. Se va a sentir más realizado con lo que hizo en su empresa, si puede resolver el problema de las vacunas en el África, por ejemplo, que entiendo que es su leitmotiv. Y otros tendrán a otro. Las personas sí pueden aportar mucho, la solidaridad sí vale. Y en el caso de las empresas, me parece a mí que esta supuesta diferencia entre, digamos, tener solamente un afán de lucro y otro de preocuparse, digamos, de lo que hay alrededor de ello, tal como muy bien lo ha mencionado Eugenio, a mí me parece que hoy día, no nunca, pero hoy día con mucha claridad, no son contrapuestos. Una empresa que no es capaz de relacionarse partiendo por sus empleados, naturalmente, no tiene ni una posibilidad. Ni una posibilidad. O sea, si una empresa está permanentemente en conflicto con su gente, ¿qué posibilidad tiene de salir adelante? Una empresa que tiene permanente conflicto entre los socios o entre sus ejecutivos, ¿qué posibilidad de salir adelante tiene? Ninguna. Pero hoy día no solamente eso. Hoy día si tú tienes un problema permanentemente con la sociedad o con la comunidad más cercana, con los vecinos, si los vecinos todo el día están reclamando lo que tú haces, es imposible que tú puedas progresar. Entonces, ¿qué tipo de ejecutivos, por ejemplo, necesitamos? Unos muy diferentes. Las empresas ya están reaccionando. Yo doy siempre el ejemplo de lo que yo veo todos los días. Yo veo que las empresas hoy día en Chile están contratando al alumno que a lo mejor no tenía 7, a lo mejor no digo que contratan uno de 3, pero contratan a lo mejor uno de 6, pero que haya tenido una larga trayectoria, por ejemplo, en techo, por decir un ejemplo, o algo como eso. Alguien que sea capaz, sin miedo, y con conocimiento y con empatía de poder tratar con gente que son distintos a él. Porque ese es el problema que tenemos hoy día. Chile se hizo un país completamente uniforme, ¿no? Hicimos 200 años de ser, este es Chile. ¿Por qué somos un país joven? Tenemos Arica desde el año 1929, la Isla de Pascua desde 1850, desde 1880 tenemos Iquique, Antofagasta, todavía no tenemos comunicación por tierra con Magallanes, hay que pasar por Argentina. Bueno, es un país largo, muy diverso y teníamos enemigos externos. Y teníamos que hacer una cosa, aquí todo se inicia con una ceremonia militar, con una bandera, tenemos la bandera más linda del mundo, ganó un concurso. A todos nos enseñaron así. Perdimos por poco por la Marsellesa, digamos, claro, la canción más bonita, porque teníamos que crear el orgullo de ser chilenos. Eso es lo que hemos hecho en Chile. Y hoy día tenemos un desafío completamente distinto, porque el mundo es diferente. ¿Cómo hacemos un país unido, pero diverso? Porque somos diversos. No hay otra manera. Tenemos una diversidad que hoy día sale por todos lados. Diversidades regionales, diversidades de género, diversidades de culturales, el problema indígena está en todos lados. Entonces no podemos cerrar los ojos a eso, tenemos que buscarle una solución. Y las empresas están inmersas en eso. Entonces, las empresas hoy día tienen un mundo que los circunda, que tiene opinión, que les incide, que ya no solamente quiere comprar Coca-Cola, quiere decir cómo se hace la Coca-Cola, por dónde pasan los camiones para distribuir la Coca-Cola, el ruido que les produce, etcétera, etcétera, y quiere que además la empresa cuando termine diga, oiga, con lo que yo he ganado voy a hacer también un aporte en X. Mira, nosotros estamos, bueno, Eugenio también participa de un movimiento que se llama 3xI y tratamos de hacer conversar a los distintos partes de la sociedad. Y lo que tú encuentras es increíble, las ganas de la gente de colaborar, de cooperar, de hacer cosas en conjunto, pero al mismo tiempo la distancia que tienen y los supuestos que tienen, al estilo Mario Conde,
de lo que son los otros, de los poderes que tienen los otros, de las intenciones que tienen los otros, la mayoría de las veces no son ciertas, y tú puedes hacer un montón de cosas con la sociedad civil, más allá de la empresa privada. La sociedad civil está llena de fundaciones, de gente que hace cosas extraordinarias, de gente que quiere colaborar gratuitamente en un montón de cosas, y que por supuesto puede colaborar con el sector público, con la empresa, para lograr cosas extraordinarias. Entonces, yo, digamos, creo que el desafío que tiene el sector público, la democracia, las leyes, también lo tienen las empresas. Las empresas que pretendan seguir como era antes, no tienen ninguna posibilidad. No tienen ninguna posibilidad porque la realidad es otra, no porque el capitalismo, no, la realidad es otra, la sociedad es otra, los problemas son otros, y naturalmente la gente tiene que, digamos, actuar de una manera distinta. El desafío económico es impresionante, cualquier empresa, por grande que sea, en 2 años la tenía en el suelo y se acabó. O sea, esto que mencionaba Eugenio del desafío que tiene la élite, en la parte de las élites económicas, todo el mundo dice lo poderosos que son. Nunca han sido más débiles, nunca han sido más débiles. Cualquiera que hoy día sea millonario, mañana puede ser pobre. Y cualquiera que tiene una empresa extraordinaria, mañana puede no tener nada. En un segundo. Y el chiquitito que no era nada, mira la cantidad de gente que hace una cosa millonaria en un segundo, porque el cambio tecnológico, la forma de hacer las cosas cambió, creó otras oportunidades, y lo que teníamos se puede. Si las empresas no pueden responder ante eso, están perdidas. Y segundo, si no pueden responder a una sociedad completamente diferente, que da a conocer su opinión así directamente en un segundo, igual que en la política, tampoco pueden hacerlo. Así que yo creo que estamos todos frente al mismo desafío. La política, la empresa, la sociedad, un desafío gigantesco. Entonces, no es que falle la democracia. Yo personalmente creo, la democracia es el mejor sistema que tenemos. Ahora, eso no quiere decir que el problema se solucionó. El problema es cómo manejamos esa cuestión para enfrentar el problema que tenemos hoy día. Estamos llegando a la última parte de esta primera parte. Eugenio, tomando un poco lo que dijo Alfredo, y tú también has escrito sobre esto en los últimos 2 años, somos muy pesimistas los que creemos de que la falta de respuestas democráticas a estos desafíos que hemos hablado acá en Chile amenaza de darle espacio a extremos autoritarios, ya sea de izquierda o de derecha, o es una visión un poco exagerada. Yo creo que exagerada, yo creo que exagerada, yo creo que lo que está ocurriendo en Chile es un caso bastante ejemplar, espero que no sea piloto, pero ejemplar, de adaptación a estas disrupciones. Porque, a ver, nosotros, yo siempre parto de eso, pero no voy a dar la lata, pero lo que pasa es que nosotros... No, de la lata nomás, tenemos una audiencia cautiva. Después cortan. No, pero que nosotros claro, después editan. No, pero, a ver, nosotros experimentamos un cambio, pero tremendo, entre fines de los 80 y los 2000. Pasaba una sociedad jerárquica, tradicional, basada en la iglesia, en la familia, en la religiosidad, por tanto disciplinada, en que se respetaba a las élites, en que el cardenal arbitraba los conflictos, a una sociedad democrática, horizontal, educada, por lo tanto con expectativa, y al mismo tiempo pasamos de una sociedad estructurada en torno al Estado a una sociedad estructurada en torno a contratos, donde mencionar la palabra solidaridad es pecado. O sea, aquí, entonces, fue tremendo la cuestión. Esa cuestión nos produjo, estuvimos a punto de perder la democracia y el capitalismo al mismo tiempo a raíz de eso. Eso fue el estallido. Y lo que es notable es cómo hemos salido de esa Revolución Francesa sin guillotina, sin violación de los derechos humanos, sin ruptura de la democracia, encontrando fórmulas enormemente inteligentes. Y en ese sentido yo celebro y admiro a la clase política y al mundo empresarial que le prestó ropa,
y en la Casa Política yo incorporo al presidente Piñera y a su gobierno aquí representado. Una duda, una vacilación en ese segundo crítico, no estaríamos sentados acá. Entonces, claro, esa cuestión nos llevó a un cierto desvarío, pero así sucede, así sucede con los duelos, así sucede cuando uno ha pasado cuando uno ha estado en la UTI, a veces tiene unas borracheras, pues, que fue yo diría un poco la convención, debo decir. No la van a borrar, ¿eh? No. Sí, ahora yo estoy con Gaspar Domínguez, que dijo que votaba por el texto actual. Entonces, y esta cuestión otra vez se tranca, porque la población rechaza la propuesta de la convención, y en lugar de otra vez entrar en un hoyo negro, se encontró la fórmula, y en esa estamos trabajando ahora, aprobada por unanimidad del Consejo de Expertos, o sea, que le pone la vara muy alta hoy día al Consejo Constitucional, así espero. Y entonces estamos zafando, digamos, de la cuestión constitucional que fue la forma como se nos ocurrió para contener el estallido social, en forma bastante exitosa. Ahora, yo sí creo que obviamente que para hacer esto bien, no podemos decir ya tenemos la nueva constitución, estamos ok, hicimos la pega. O sea, es evidente que tenemos que encarar estas cuestiones como las que hemos visto. O sea, la cuestión tributaria, pero sobre todo pensiones, educación, le daría mucho más importancia a la que le estamos dando, salud y obviamente el tema de seguridad, donde tenía un grado de obsolescencia respecto a la modernización de la delincuencia, no solamente en Chile, en el mundo, que hoy día uno la mira para atrás y dice de una irresponsabilidad supina. Entonces, y eso pasa por un gobierno. Además, para terminar con el piloto, pusimos a cargo del buque, digamos, a una tripulación nueva que venía de unos botes, de unos Zodiac, que es inexperta, que creía que el buque se manejaba solo y que no tenía mucho riesgo. Bueno, tomó el mando del buque y en lugar de mirar para el techo está haciendo cargo, está rectificando, está haciéndose cargo de las nuevas variables, los nuevos factores, lo hará más bien, menos mal, pero tener un país respecto al que tomó mucho más estructurado. O sea, si teníamos miedo a la gobernanza, a la Asociación de Gobernanza de Chile hace un año y medio atrás, hoy día que tenemos todos mucho menos miedo respecto a la gobernanza de Chile. Y esas cosas no se hacen contra un gobierno, se hacen cuando un gobierno toca la misma partitura. Entonces, yo no soy pesimista, soy más bien súper optimista. Espero nomás que esto no nos vuelva a emborrachar y así como no hemos creído modelo de tantas cosas, ahora vamos a hacer modelos de ajuste, de adaptación. Pero podría ser, por lo menos uno, no sé, a todo lo de tocar, no sé, hablar con mucha gente, periodistas extranjeros, qué sé yo, que no, los españoles, hoy día muchos los colombianos, los argentinos, los brasileños, y nos miran con cierto estupor. En ese sentido yo no le tengo miedo yo no soy de los que creo en el péndulo. Yo creo que es tan fuerte el sistema que miren como los republicanos, digamos, la radicalidad de los republicanos ya se ha digerido, como fue digerida la radicalidad de una cierta nueva izquierda. O sea, el sistema es más fuerte, lo importante es que el sistema se sepa adaptar a tiempo. Y eso yo creo que es una responsabilidad compartida de la política y de la empresa, porque la empresa en Chile es demasiado fuerte, o sea, es de la democracia y del capitalismo, y si uno se echa la culpa al otro, estamos fritos. Esta cuestión de que el regulado diga, ay, es que yo lo advertí, no me lo hicieron, y el otro diga, oiga, mira, no me dejaban hacer porque habían incumbentes y la derecha votaba en contra. Eso es una disputa estéril. Una constitución o un sistema que era imposible. Habían 5 tipos que tenían derecho sobre la misma cosa al mismo tiempo. Esto es independiente de las opiniones. O sea, habríamos tenido una disolución de lo que es el país, de lo que nosotros creemos, y estuvimos a punto. Con personas que, digamos, cada uno empujaba para su lado y no había ningún concepto de lo que era
digamos, lo que tenemos que mantener unidos, porque está bien la diversidad, pero tiene que haber algo que nos mantenga, digamos, como país. Y creo que hemos hecho una tarea extraordinaria, tal como Eugenio señala, de la clase política, la empresarial, todo, de ordenar una situación que parecía muy difícil. Pero dicho eso, yo creo que el proceso tiene todas las caras de que va a terminar bien, así que comparto eso, pero yo creo que no hay que olvidarse que seguimos teniendo los problemas que dieron origen a esto, que no solamente son lo que se dice los problemas sociales, sino que una polarización que no tiene que ver con Chile, probablemente tiene que ver con una cosa mundial, pero que es muy potente en que no conversamos y no nos entendemos. Mira, yo estaba en el gobierno cuando vino el estallido social. Realmente yo miraba la televisión y iba a mi trabajo, que era en La Moneda, y yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Hice el ejemplo, porque pienso lo que he mencionado acá, de decir, oye, ¿sabes qué más? Tenemos que juntarnos con estas personas que están en las calles. Hay que entender qué es lo que pasa con esto. Y ocupé mucho tiempo, muchos sábados, domingos, armamos grupos para hablar con gente de la primera línea. Al final, después, otros ministros también iban. Y logramos formar una cierta, no voy a decir amistad, pero cercanía con esa gente y poder entender. Uno de los cabros, que era de la primera línea, y que tuvo a bien ir a estas reuniones y tratar, y que al principio era, al final de varias veces que nos juntamos, yo decía, ¿por qué tienen tanto odio a los carabineros? Porque para mí los carabineros, particularmente los chilenos, y esto independiente de los problemas que haya habido en la institución de carabineros, pero digo, los carabineros a mí me parece una cosa extraordinaria, ¿no? Y los carabineros en Chile, a diferencia de otras partes, uno ni pensaría en pasarle plata para que no te pase te da como temor reverencial, si te va a pasar un parte, no le vaya a decir nada, no se vaya a molestar. Entonces, general, eso, ¿ah? Se la dan al general, después supimos. Entonces, esta cuestión, ¿y por qué? Entonces, uno de ellos me dijo, ministro, ya entendí por qué a usted le gustan los carabineros y a mí no. La razón es que usted, cuando tiene un problema, llama a los carabineros porque confía que los carabineros van a venir y lo van a cuidar. Usted, yo lo noto que no tiene ninguna duda. Si le roban, si alguien lo amenaza con cualquier cosa, usted llama a los carabineros van a venir a su casa. En el caso mío, yo vivo en un lugar donde hay carabineros porque hay una comisaría que queda como a 2 kilómetros. Pero si nosotros los llamamos, no vienen. Vienen después de que ya pasó la balacera, ponen unas cintas amarillas, no nos dejan acercarnos, y nosotros vivimos en manos de la ley del más fuerte. O sea, aquí quiero ir. El tipo no le carga a los carabineros. El tipo le encantan los carabineros o le encanta la seguridad. Quiere la seguridad y lo que le parece y le da una rabia gigantesca es que esa seguridad se le provee a otro y no la tenga él. Lo que quiere él, mira las poblaciones en Chile, las poblaciones marginales de Santiago, no estoy hablando de la Araucanía y de la macrozona sur. La gente vive enrejada, tienen rejas por el frente y por el techo. O sea, son verdaderas jaulas. Eso es lo que vive un montón de chilenos y que entonces anda a decirle tú de carabinero. Si carabinero, lo que él quisiera es tener la seguridad, pero no la tiene y ve que otros la tienen. Es como en el tema indígena. Yo traje a la ministra de Nueva Zelanda, que ahora es la canciller, hace algunos años atrás, recorrimos las comunidades y cuando se fue le dije, bueno, ¿qué conclusión tienes tú? ¿Qué me puedes aprender de esto? Me dijo, mira, no entiendo a los mapuches. ¿Y por qué no lo entiende, ministra? Me dice, odian los pinos. Y nosotros somos ricos con los pinos. Pero, ministra, dígame una cosa, es súper simple. ¿Qué pensaba su papá de los pinos? No, mi papá le cargaban. ¿Y su abuelo? Le cargaban. Sí, ¿sabe la diferencia? Es la misma que usted tiene con los mapuches. Usted ahora es la dueña de los pinos y antes tenía unos vecinos que eran dueños de los pinos. Usted tenía los puros problemas de los pinos, pero no tenía ningún pino. Entonces, aquí igual. Las comunidades mapuches no tienen pino y al final han inventado un mensaje, pero hay que entender el mensaje de fondo. No es que los pinos o las forestales sean malas, sino que tenemos un problema que unos están, digamos, en la pobreza más salvaje, al frente tienen un campo donde ni siquiera hay vecinos, no hay ni gente siquiera. Y al final, esa es mi única posibilidad. Entonces, esta cosa, como digo, la hemos resuelto, tal como se ha señalado, pero los problemas de fondo siguen. Hay un grupo muy significativo de personas en Chile
que cree que el otro grupo es el culpable de todo. Mira las reacciones que han habido, todavía son incipientes y no salen mucho, pero en contra de los republicanos, de grupos que están más allá de los republicanos o un subconjunto de los republicanos, que dicen, no, si no hay que transar nada, no hay que hablar nada, no hay que... como que el problema no hubiera existido. Yo creo que eso es un error. O sea, yo creo que no podemos creer que tenemos el problema resuelto, porque los problemas están ahí. Creo que lo hemos resuelto frente a una situación dramática como la que tuvimos muy bien, pero si creemos que lo resolvimos y nos quedamos ahí, va a pasar un tiempo y vamos a tener el mismo problema. Para cualquiera de los dos lados, y tu amenaza autoritaria va a existir, va a existir. Hoy día mira las encuestas y una cantidad muy grande de chilenos dice, a mí no me importa que haya una cosa autoritaria, una dictadura, si con tal de que me arreglen mis problemas personales, vamos, si es el mejor sistema, vamos nomás. Bueno, voy a cerrar con un factor más que para mí es como el elefante en la pieza, que algo muy chileno de este desafío, que yo creo que en Chile uno que hace todo esto incluso más difícil, que más allá de las desigualdades económicas, que son menos de lo que dice la izquierda más radical, pero que siguen existiendo, el gran problema de lograr esta sociedad más cohesionada y los contratos, etcétera, es que somos una sociedad, somos un país que históricamente hemos sido muy socialmente desiguales, segregados socialmente, ¿no? Y eso no se soluciona con más plata ni con más crecimiento, es una cosa cultural. El último informe del PNUD antes del 2016, creo, lo dice muy claro, que dice, yo me acuerdo en ese momento se lo dije a muchos empresarios, ustedes deben leer eso, dice, oye, la gran mayoría de los chilenos está de acuerdo que el modelo ha sido muy exitoso, y está lo de la primera casa, créditos, pega, universidad para los hijos que se endeudan, dice, pero muchos de ellos, y tienen muchos ejemplos en ese informe, dice, bueno, yo soy de Maipú, yo crié a mis 2 hijas y me endeudé, pero tienen título universitario, pero yo cuando voy a Costanera Center, me acuerdo, me siento extranjero en mi propio país, porque me tratan diferente. Y tenemos una sociedad de guetos, en que la gente de ciertas comunas no pasan de otras y no conocen. Entonces, esas desconfianzas, que es parte de nuestra desigualdad social, son muy difíciles de marcar si no se conocen. No pasa. Yo creo que a personal que paso la mitad del mes en Argentina, una razón que Argentina no tiene un estallido es que sobre todo los grandes centros urbanos se mezcla la gente. O sea, esto es sociología barata de afuera, o sea, todos saben el nombre del encargado del edificio, es una sociedad más igualitaria en los centros urbanos. Yo creo que eso lo hace menos desigual socialmente, y creo que es un sostén que un país que lleva desde que volvieron de la dictadura solo 2 años con pobreza menos del 30% no estalle, ¿no? Pero bueno, con eso terminamos, empezamos tarde y terminamos tarde. Quiero darle las gracias a Eugenio Tironi, muchas gracias por estar acá. Alfredo Moreno, muchas gracias por haber participado. A los que se quedaron la hora y media entera, muchas gracias por haber venido. Y los que nos ven en las diferentes plataformas cuando una versión editada de esto salga, le damos las gracias a Price, que nos pone la casa y nos apoya, en él, la CAP y CAF, por hacer posible este ciclo de diálogos. Y la vuelta, que nos veamos y nos toquemos, bueno, nos toquemos no se puede, pero bueno, que nos veamos, que conversemos, ¿no? En persona en vez de por Zoom. Así que muchas gracias y gracias a ustedes. Bueno.